mostraremos nuestro propio film y veremos cómo historias inimaginables se pueden cruzar en un fantástico mundo con el protagonismo de personajes que han marcado el cine moderno. El inimaginable amor de Legolas y Daenerys. En los albores de Eldoria, una guerra feroz entre los hombres y los poderes de la sombra asolaba los vastos bosques que cubrían la tierra. Los orcos, seres oscuros y malevolentes, engendrados por las sombras de la discordia, amenazaban consumir el mundo en un eterno caos, consumiendo todo a su paso. La edad de los hombres termina. El tiempo del orco ha llegado. Selene, la diosa guardiana de la naturaleza y creadora de seres extraordinarios, observaba con tristeza cómo en medio de esta guerra, su creación se veía desgarrada por la violencia. Bosques enteros convertidos en infierno y animales transformados en bestias inmundas. En medio del caos, Selene decidió tejer con su magia una esperanza en la trama del destino. Y entonces surgió el primer elfo, Legolas. Emergió de la esencia de la luz divina del árbol más antiguo. Luego nació todo un ejército. Selene les otorgó el don de la batalla y la conexión espiritual con la tierra. Y así los elfos, representando la luz pura y limpia, se convirtieron en los elegidos para luchar contra las sombras que amenazaban con envolver Eldoria en tinieblas eternas. Otros líderes elfos también surgieron para guiar las batallas, desplegando habilidades arcanas. ¡Que avancen! A ver hasta dónde llegan. ¡Surapur! La gracia y destreza eran la respuesta a las fuerzas oscuras. Los elfos dominaron los campos de batalla, empuñando arcos y espadas. La guerra feroz se transformó en un épico conflicto entre la luz y la oscuridad. Los hombres, desgastados por la lucha, solo les quedaban la ayuda dada por los elfos. Selene observaba con esperanza mientras los elfos se convertían en los guardianes de la tierra, encargados de preservar la armonía amenazada por las sombras. Seres viles que no toleraban la luz y tenían como única misión oscurecer todo a su paso. Pero hay algo que la diosa Selene no predijo, y es que Legolas y sus compañeros empezaron también a albergar un profundo resentimiento hacia los humanos. Los veía como agentes de destrucción, seres puramente emocionales, cuyas ambiciones y acciones imprudentes amenazaban la armonía de la naturaleza y la coexistencia pacífica. El viento y las hojas del bosque susurraban historias de innumerables árboles talados y animales en sufrimiento, guerras innecesarias por territorios y esclavitud. Su rencor se fue acumulando tanto que un día decidió observar atentamente lo que para él era un peligroso asentamiento humano, con el afán de evaluar el riesgo que estos podrían significar y eliminarlos sin piedad si fuera necesario. Fue entonces cuando sus ojos encontraron a Daenerys, una joven humana cuya conexión con la tierra y con criaturas fantásticas rivalizaba con la de cualquier elfo. Legolas observaba desde la penumbra cómo Daenerys se comunicaba con sus magníficos dragones. En una conexión que nunca antes había sentido, pudo visualizar a través de ella que los pobladores aquellos, en lugar de explotar el bosque, lo honraban y además protegían a todos los seres. Fascinado por la armonía que Daenerys encarnaba, comenzó a cuestionar sus propias creencias arraigadas en el resentimiento hacia los humanos. Legolas salió de entre la maleza. Daenerys se asustó por ver aquel desconocido, pero al mirarse fijamente, un vínculo inesperado floreció entre ambos. El odio que Legolas albergaba hacia los humanos se desvaneció lentamente, y el miedo de Daenerys desapareció. Ella pudo percibir al instante los sentimientos de aquel elfo. Con el tiempo, Daenerys y Legolas se embarcaron en una misión conjunta para promover la paz y la cooperación entre elfos y humanos. La diosa Selena, satisfecha,
bendijo la unión de ambos. Elfos y humanos empezaron a luchar lado a lado contra los enviados de la oscuridad, librando muchas batallas. Daenerys, acompañada de sus majestuosos dragones, se convirtió en la líder indiscutible de los humanos, y junto a Legolas también guiaron a los elfos. Al mismo tiempo, entre tinieblas y sombras, fuerzas oscuras renacían. Pero elfos y humanos, apoyados por el don de Daenerys, gestaban poderes mucho más fuertes para las batallas futuras.